para coronar estos festejos, nos preside la policía de Monseñor Carlos Rodríguez Camarillo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Con una fe llena de entusiasmo y piedad, nos ponemos de pie para comenzar esta celebración. Entonamos el canto y entrada y recibimos un aplauso al Señor Jesús. Da mucha alegría porque el seminario no forma presbíteros, sino forma presbiterios. Dicen por ahí una frase muy dura, que nosotros nos queremos empeñar de que no se haga realidad. Dice, los curas llegan sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. Qué duro, ¿verdad? Pero lo que están viendo ustedes es otra cosa. Y por eso damos gloria a Dios, nos da mucho gusto que estemos en esta concelebración. Bienvenido, los saludo también de parte del señor cardenal, que pronto
pronto ya estará, a partir de mañana, visitando las parroquias de todas las diócesis. Señor Obispo, pues bienvenido, qué alegría de verlo otra vez en medio de nosotros. Queridos padres, pues gracias por acompañar a esta comunidad, también los fieles, también esta comunidad que también ora por ustedes, Padre Vicente de San José de los Obreros, Padre José Luis, de aquí también de San José de los Obreros, Padre Jacinto mi amigo, gracias, bienvenido, aquí el Padre Leonel, amigo también, Padre José Luis aquí de la Mesa, y aquí de la Resurrección, y el Padre Aurelio, que apenas llegó a anunciar el paso. Bienvenidos padres, padres diáconos, José Luis, que también algunas veces nos ha acompañado aquí en la parroquia, diácono Goyo, un amigo entrañable de Santa Ana, que también está con nosotros, y bueno, pues hoy con alegría celebramos esta fiesta en una fecha muy singular, porque pues hoy se nos otorga la indulgencia plenaria por los 75 años de vida parroquial que nosotros tenemos. Y pues qué más que hoy el señor obispo don Carlos pues nos acompañe a celebrar esta alegría. Bienvenidos hermanos, y damos la bienvenida a todos que nos acompañan. Pues ahora vamos a preparar nuestro corazón, porque así como se oyó este fuerte aplauso, así como una cascada, como un torrente de gracias, de bendiciones, quiere derramarse la gracia de Dios en sus corazones, en forma de fortaleza para aquellos que tienen que salir a trabajar, de salud para aquellos enfermos que tenemos en los hogares, de caricia para nuestros moribundos en los hospitales, y también de vida eterna para nuestros familiares que han partido a la casa del Padre, y de consuelo para aquellos que han perdido un ser querido. Por eso dispongamos el corazón para que por intercesión de San Francisco de Asís nuestro Señor haga derramar bendiciones en nuestros corazones. En un momento de silencio nos disponemos con el arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, por omisión, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe y devoción la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar, cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dirigieron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará. Pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Esta es palabra de Dios. En el peligro
Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Tomen asiento. Hemos de estar preparados para esta parte que estamos viviendo de la pandemia, pero también para enfrentar sus consecuencias. Al menos he pensado que si Dios me permite sobrevivir, una buena manera de empeñar la vida sería acompañar a las siguientes generaciones, transmitiéndole los valores para la restauración de la sociedad.
Nosotros ciertamente podríamos ver cómo Francisco de Asís también tuvo una oscuridad, una noche difícil como esta pandemia, significada en aquella noche de Spoleto, cuando estuvo en la cárcel, cuando reflexionó acerca de su vida, cuando decidió reorientarla hacia Dios. Y también podemos ver que comenzó a leer, a meditar el Santo Evangelio, y después, ya conociéndolo, lo comenzó a vivir al grado de querer ser un evangelio viviente. Así también hemos de ser nosotros: leer, meditar el Evangelio y tratar de llevarlo a la vida siendo un evangelio viviente. Él ya seguramente había leído este pasaje, lo había meditado, de tal manera que cuando iba en su caballo, todavía en esta etapa de la conversión, cuando él pues llevaba ropas finas seguramente, vio a un leproso que tanto le repugnaba, y Francisco se bajó del caballo, abrazó al leproso, lo llenó de besos y le dio una limosna. Llevó pues a la vida el Evangelio. Los santos vivieron el Evangelio. ¿Cómo podemos también nosotros vivir este Evangelio? Acabamos de escuchar cómo un hombre le hace una pregunta al Señor Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué hemos de hacer para alcanzar la vida eterna? Y le dice el Señor, pues, ¿qué está escrito en la ley? Tú lo sabes, eres un estudioso de la ley. Y entonces aquel hombre le dijo, bueno, pues está escrito, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le dice, ya ves que sí lo sabes, haz esto y vivirás. Nosotros también, los sacerdotes, conocemos el Evangelio, muchos agentes de pastoral, pero a veces no pasamos de la lectura, del conocimiento a la vida, de la fe dogmática a la fe que salva. No damos ese paso, pero ya ven que sí lo sabía, dio la respuesta correcta, sí lo tenía en el conocimiento. Haz esto y vivirás, le dice el Señor. Les comparto, sí a todos, claro, pero especialmente a los padres, que en un retiro iban los sacerdotes con el director de los ejercicios espirituales y le enseñaban su proyecto de vida. Y cuando yo fui, preparé muy bien mi proyecto de vida, y el padre lo vio y dice, pues está muy bonito, y nada más me dijo unas palabras en latín, fac et vivis. ¿Qué son estas palabras? Pues haz esto y vivirás. Muy bonito, vívelo y ya estás del otro lado. Después aquel hombre, para justificarse, le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y esto da la ocasión de que Jesús cuente esta hermosa parábola del buen samaritano, donde va bajando un hombre de Jerusalén a Jericó, pero es asaltado y es dejado medio muerto ahí. Y entonces pasa primero, ¿quién? Un sacerdote. Dicen por ahí que tal vez no lo podía tocar porque no quería tocar a un hombre impuro y llenarse de impureza, pero ya bajaba del templo, ya había hecho el rito, ya lo podía asistir, pero pasó de largo. Lo mismo venía uno de la familia sacerdotal, un levita, y también pasó de largo. Y luego pasó el samaritano. Los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte por cuestiones históricas, eran considerados idólatras los samaritanos, y sin embargo el samaritano se acerca. Vamos a ver los verbos y nos los vamos a tratar de aprender, porque en esta etapa en donde esperemos que estemos iniciando una etapa ya de post-pandemia, va a quedar mucha gente herida, lastimada de sus pulmones, enferma, va a quedar afectada en su economía, ¿verdad que sí? Y necesita buenos samaritanos. Hay una oración, en la oración universal, donde pedimos por los pobres, los ancianos, los enfermos, para que la gracia de Dios nos mueva a nosotros a remediar sus necesidades. ¿Qué vamos a hacer? Como el buen samaritano. En primer lugar, ver.
ver. No te hagas de la vista gorda. No hagas que te está hablando la Virgen. No te hagas de la vista gorda. Ignorar al prójimo es ignorar a Dios. ¿Vamos bien? ¿Cuál es el primer verbo? Ver. Porque de la vista nace el amor. Ojos que no ven. Ah, caray, ya se la sabían. Pasamos entonces, el que ve, después se va a conmover. Se conmueve, ya le late el corazón. A Dios le late el corazón con nuestras necesidades. Va también a nuestro ritmo. Y pasamos al tercer verbo. Ahora lo que se mueve van a ser los pies de la benevolencia, de querer el bien. Eso quiere decir benevolencia, querer el bien. Van a ser la beneficencia, el hacer el bien. Y es por ello que ahora se van a mover los pies. Y nos vamos a acercar. Y nos acercamos al prójimo. El no acercarse a Dios, el no acercarse al prójimo, significa, o mejor dicho, en la Biblia se dice con una palabra griega, hamartía, y de ahí viene la palabra pecado, apartarse. Apartarse del prójimo es apartarse de Dios. Por eso el tercer verbo es caminar, acercarse al prójimo. Y ahora lo que se van a mover van a ser las manos. ¿Qué hace el buen samaritano? Comienza a curar las heridas, a vendarlas. ¿Con qué? Aceite y vino, ¿verdad? Para quitar la infección, como bálsamo suave, para aliviar. Y después va a hacer algo el buen samaritano, lo va a cargar. A ver, voy a hacer un examen parcial. Primer verbo, segundo verbo, conmoverse. Tercer verbo, caminar, acercarse. Cuarto verbo, curar. Y el siguiente es cargar. Es decir, se solidariza. ¿Cuál es la diferencia cuando se va a desayunar huevos con tocino? La diferencia de lo que pone la gallina y lo que pone el cochinito. ¿Qué es lo que pone la gallina? Los huevos. ¿Y el cochinito qué pone? Pues se pone a sí mismo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre participar e involucrarse. Cargar con el hermano. Si se dan cuenta, si alguien carga a otro, parece que ya es un solo ser humano. Y después de cargarlo, aquel hombre lleva al enfermo a una posada. Se responsabilizó, ese es el otro verbo, responsabilizarse, llevarlo a otra institución. Hay una limitación en nuestras fuerzas, no podemos solos, tenemos que llevar a las personas con otro grupo quizá de psicólogos, a un hospital, a que nos ayude alguna asociación, alguna fundación. En la iglesia tenemos hospitales, etc. Necesitamos de los demás. Y finalmente se lo encargo. Algunos que estaban ahí escuchando seguramente vieron cómo Jesús ahora le preguntó a aquel maestro de la ley, ya que recibió esta enseñanza, le dice: ahora tú dime, ¿quién se portó como prójimo? Les pregunto, ¿fue el sacerdote? ¿Fue el levita? ¿Quién fue? Y así respondió, como ustedes tan clarito, así respondió aquel maestro de la ley. Fue el samaritano. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces ve y haz tú lo mismo. Ya no te andes preguntando quién es mi prójimo, sino tú, sé prójimo de los demás. Hay quienes se preguntan si esto Jesús lo vio. Seguramente asaltaban en ese lugar, pero dice una predicación muy bonita de los primeros siglos, que sí es una historia real, esta que acabamos de escuchar. Es la historia de la humanidad. Se trata de Adán, que venía del paraíso y ha caído a la tierra. Iba bajando de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por sus pasiones y fue dejado medio muerto. Y vino la ley representada en los sacerdotes y no curaron al ser humano, a la humanidad.
y vinieron los profetas y no curaron a la humanidad, representados en el levita. Pero después vino el Hijo de Dios. Filipenses 2:6, se bajó del caballo, podríamos decir. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo. Entonces viene el Hijo de Dios a curarnos. ¿Y con qué nos vino a curar? Con aceite y con vino. Es decir, con el bautismo y la confirmación y con el vino de la Eucaristía. Y llevó al ser humano, a la humanidad, a una posada que es la iglesia. Y en esa iglesia el posadero, el papa o el párroco o el obispo se va a encargar del ser humano. Y le dice Jesús: ahí te lo encargo, a ustedes padres, a nosotros pastores, ahí te encargo al ser humano para que lo cures, para que lo acompañes, para que lo cuides, y después regresaré. Y lo decimos en el credo: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Ojalá, queridos hermanos, que ahora que va a haber unos efectos terribles de la pandemia, seamos muy cercanos, que hagamos presente a Cristo, buen samaritano. Termino con 3 palabras que ha dicho el Papa a los pastores. Ahora, en su regreso del viaje apostólico, nos dijo a todos nosotros que reflejemos, así como el buen samaritano, podríamos decir, la cercanía de Dios, la compasión de Dios y la ternura de Dios. Que así sea. Nos ponemos en pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que padeció, murió y resucitó por nuestra salvación? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Repitan después de mí: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia. Digamos con fe: te rogamos, Señor. Para que el Señor Dios, el único santo y el único que hace maravillas, muestre su amor a la Iglesia y, compadecido de nosotros, renueve sus gestos de amor y de misericordia por ella. Oremos. Para que quien es el bien supremo, todo bien y el único bien, el Señor vivo y verdadero, conduzca a las naciones por sus caminos, que son sendas de paz y de bien. Para que quien es nuestra seguridad, nuestra verdadera alegría y la única riqueza del hombre, sacie el corazón de los pobres y engendre entre los hombres una fraternidad verdadera. Oremos. Para que quien es nuestra fe y nuestra caridad, nuestra dulzura y la única vida verdadera, el Señor grande y excelso nos conceda a los que nos hemos reunido para celebrar la fiesta de San Francisco de Asís, bienaventurado, una vida sencilla y digna de su amor. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y atiéndelas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Oh
presentarte nuestros dones nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos su providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Todavía no nos podemos morir. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, protejas, la congregues en la unidad, la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con mi hermano Carlos, obispo de esta Iglesia particular de México, con mis hermanos obispos auxiliares, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus hijos. Acuérdate de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conozco. Por ellos y todos los tuyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, único y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Leto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Josué y Damián, San Francisco de Asís y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor.
el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores ciegos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una reverencia, démonos el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les doy la bendición también con el deseo que ya tiene nuestro Señor Arzobispo de visitar las comunidades y bendecirlas personalmente en la visita pastoral. Y también pues, les deseo que a imagen, con ayuda, la intercesión de San Francisco, también nosotros edifiquemos una nueva sociedad. Francisco, restaura mi iglesia, le decía el Cristo de San Damián, aquel pobrecillo de Asís. Y también el día de hoy a cada uno de nosotros nos dice: restaura mi iglesia, restaurar al ser humano, restaurar la familia, restaurar nuestros vecindarios, nuestra colonia. De la justicia de cada uno nace la paz para todos. Es necesario construir, edificar la casita de la paz, que es donde nosotros estamos viviendo. Por eso escuchemos fuerte el llamado de Dios a nosotros para reconstruir, restaurar su iglesia, cultivando pensamientos de paz, un vocabulario de paz, sentimientos y gestos de paz. Francisco, el día de hoy tal vez te dice: Juanita, Pedro, restaura mi iglesia, restauremos esta paz que tanto necesitamos. El Señor esté con ustedes. Recibir la bendición. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea su fortaleza. Podemos ir en paz, hermanos. Nuestra celebración eucarística ha terminado. ¡Viva San Francisco de Asís! Oh,